Saludos, bienvenidos a Nociones, el podcast, una publicación de ACEGRAPSI. Esta es la segunda serie y creo que es el episodio número 5. Así que hoy tengo un invitado muy especial. Para mí es muy especial porque sin ánimos de ir cronológicamente, ¿verdad? Pero en mis comienzos de mi carrera, pues esa figura de este colega que les voy a presentar era súper importante en mis tiempos cuando empecé en el sistema de bibliotecas, principalmente en la Biblioteca Lázaro, el edificio OCM Lázaro. Y se trata del ahora doctor Daniel Ortiz Zapata. Bienvenido, Daniel, a Nociones. Esto es en vivo, bueno, no en vivo, estamos grabando, pero yo estoy en Puerto Rico, él está en el Cairo, Egipto, y nos va a hablar de su experiencia. Pero quiero leerles la biografía porque es súper interesante, ¿ve? Hablar sobre Daniel. Y el doctor Daniel Ortiz Zapata actualmente es decano y profesor de bibliotecas y tecnologías del aprendizaje en la mundialmente conocida American University in El Cairo. Previamente fue decano de bibliotecas en Hunter College, en New York City. Antes de su nombramiento en Hunter College fue decano de las bibliotecas académicas en la Universidad de Massachusetts, donde comenzó como bibliotecario de ciencias, director asociado, director bibliotecario universitario, trabajando allí durante 20 años. También fue oficial de desarrollo de colecciones y bibliotecario de ciencias en la Universidad de Puerto Rico, sistema de bibliotecas del recinto de Río Piedras, donde trabajó por más de 13 años. Y ahí casualmente quiero que comencemos su bagaje de experiencia aquí en el sistema de bibliotecas en el recinto de Río Piedras. Pero él comenzó como estudiante asistente y bibliotecario aquí en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, su alma mater, donde obtuvo un bachillerato en Humanidades, desde donde estoy ahora, Facultad de Humanidades, Daniel. Y luego hizo una maestría en bibliotecología, en lo que se llamaba Escuela Graduada de Ciencias Bibliotecarias y Ciencias de la Información. En el 1994, Daniel completó el doctorado de bibliotecología en Simmons College, en Boston. Su trabajo investigativo utilizó la bibliometría como herramienta para el desarrollo de colecciones en las ciencias ambientales. También estudió la transferencia de tecnología de la información y su adopción en países en desarrollo en años atrás. En UMass Boston organizó la recaudación de fondos para las bibliotecas que culminó con el desarrollo de 3 fondos. Friends of the Library Endowment, Outer Bridge Endowment for American Politics and History y la Fundación Flaherty para apoyar a programas y actividades para enriquecer las fuentes primarias sobre historia y genealogía en Massachusetts. ¿Okay? Así que, Daniel, pues bienvenido a Nociones, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por la bienvenida. Es un gusto verte después de haber pasado unos cuantos añitos en que, aunque hemos estado en contacto, no nos hemos visto físicamente. Sí, hace tiempo, es cierto. Yo me fui del recinto, como tú sabes, del recinto de Río Piedras, en el 1989 para comenzar los estudios en Simmons College. Y luego solamente regresé al recinto en el 92, si no me equivoco, y estuve un año y regresé entonces a terminar el doctorado porque estuve trabajando como el primer oficial de desarrollo de colecciones bajo la dirección de Aide Muñoz, que en ese entonces era la directora del sistema de bibliotecas, y había necesidad de hacer estudios y determinar cómo se iba a desarrollar la colección en el futuro, porque no habían guías, no habían parámetros, no había una estructura que seguir. Y comenzamos ese trabajo, pero estaba tomándome mucho tiempo y no toqué nada de mi disertación por un año. Así que finalmente decidí, tengo que hacer algo y me regresé, tomé una licencia sin sueldo de la Universidad de Puerto Rico, me regresé a Massachusetts a terminar. Felizmente terminé dentro del tiempo que tenía, pero surgieron otras oportunidades y me quedé en Massachusetts, me acostumbré a la vida allá y aparecieron los puestos que tú mencionaste, bibliotecario de ciencias,
etcétera. Y francamente, dada mi experiencia y sobre todo el conocimiento que adquirí como estudiante de la Escuela de Bibliotecología en ese entonces en la Universidad de Puerto Rico, muchas de las cosas, mucho de lo que aprendí allí fue muy práctico y era algo importante, sobre todo cuando tienes discusiones en Estados Unidos sobre diversidad. La gente habla diversidad racial, étnica, etcétera, pero hay otras diversidades que hay que experimentar y explorar. Por ejemplo, la diversidad de pensamiento o de fundamentos filosóficos o de conocimientos que se tiene en la Escuela de Bibliotecología. Para mí, cuando yo comparo la educación que tuve en ese entonces en el viejo currículo y lo comparo con lo que estoy viendo de otros que se graduaron de la Universidad de Michigan, que es muy prestigiosa, de otras instituciones, yo siempre estuve orgulloso de las introducciones y las experiencias que tuve en la Escuela de Bibliotecología, que fueron un marco de referencia para poder seguir y aprovechar y hacer trabajos que no se vislumbraban en las distintas instituciones donde trabajé, incluyendo donde estoy ahora en American University en Cairo. So, interesante. Sigue. te puedo decir que no solamente estoy orgulloso y satisfecho de lo que obtuve en la Escuela de Bibliotecología, pero también del bachillerato que obtuve en la Universidad de Puerto Rico. Yo puedo decir que la educación que ofrece la Universidad de Puerto Rico, por lo menos en ese entonces, estoy seguro que todavía hay una variedad de profesores excelentes. Se puede decir que se pone pelo a pelo o en muchas ocasiones es superior a la educación que yo he visto en otras instituciones. Y como te mencioné antes de que comenzáramos a grabar esta sesión, ya esta es mi sexta institución académica. Estuve trabajando en la Universidad de Puerto Rico, claro está. Trabajé en el Puerto Rico Junior College. Trabajé también en la Universidad de Massachusetts, como tú indicaste, Hunter College, Massachusetts College of Art. Y ahora estoy aquí en American University en Cairo. Son 6 instituciones muy distintas y al mismo tiempo muy parecidas en muchas áreas. Una de las similitudes es la posición que las bibliotecas ocupan. Y siempre, como tú sabes, es una lucha para poder hablar con los administradores y la gente que está tomando decisiones sobre cómo se administra y cómo se le ofrece un presupuesto a una biblioteca. Es una discusión que requiere mucho análisis, ¿no? Mucho análisis, pero mucho acumen, no sé cuál es la palabra que hay en español para eso. Ya yo llevo 20 y pico de años básicamente hablando en inglés. Pero todavía habla por puertorriqueño todavía. Todavía sí. La mancha de plata no desaparece tan fácil, pero la posición que ocupan las bibliotecas es esencial y al mismo tiempo es crítica porque es algo que en muchas ocasiones no ha sido medido a pesar del valor que tienen las bibliotecas. Así que parte de mi trabajo en los últimos años es demostrar el valor y el impacto que tienen las bibliotecas. Mira, Daniel. No estoy hablando de colecciones únicamente, es hablando de los círculos de influencia que podemos obtener, que van más allá. Cuando tú pones el rol de la biblioteca digamos, en la educación de artes liberales o el liberal arts, el valor que tiene en la preparación del estudiante, etcétera, y sobre todo en la cuestión de poder investigar y presentar argumentos que están documentados, etcétera. Eso es algo muy importante. De hecho, hoy estábamos teniendo una conversación sobre cómo vamos a mejorar el curso integrado que tiene la biblioteca de American University en Cairo. ¿Cómo lo vamos a integrar más con otros programas que hay en la universidad donde se está tratando de acentuar y proveer a todos los estudiantes una experiencia en la expresión escrita que esté documentada? Y estamos reclutando bibliotecarios en nuevas áreas de los cuales no teníamos
un business librarian, STEM librarian, digital librarian, todo eso son posiciones nuevas que yo he creado y estamos buscando gente que esté interesada, así que si hay alguien en la audiencia que esté interesado, sabe que las posiciones están todavía disponibles. Gente, pues podemos poner tu correo electrónico, ¿verdad? Para que, Sí, claro, claro. pues, eso lo vamos a poner cuando lo editemos, ¿verdad? Vamos a poner ese correo electrónico. Colega, hay que aprovechar. Yo sé que I'm digressing, and perdónenme que usen palabras en inglés, pero es que... No, it's okay. We're fully bilingual. You're fully bilingual. Y no sé si he contestado las preguntas, pero mi experiencia, el bagaje que obtuve de la Universidad de Puerto Rico me ha servido mucho. Como te comentaba antes, uno de los primeros cursos que tomé, que fue con la profesora González, fue Introducción a la Bibliotecología, y fue uno de esos que proveyó un bagaje y una información que era esencial desde el punto de vista filosófico y fundamental de lo que es la bibliotecología en ese entonces, pero son cosas que he aprendido, que he podido constantemente usar para referirme al trabajo que tengo que hacer. Te mencioné anteriormente las leyes de Ranganathan, te mencioné los filters, los Taylor filters, mencioné las obras de Sheehy y muchos otros con los que la profesora González nos introdujo a un grupo de novatos que estaban interesados en continuar trabajo en biblioteca, porque ya yo había comenzado a trabajar en biblioteca. En ese entonces no había nadie que en la escuela que viniera directamente del bachillerato y estuviera entrando a la escuela de bibliotecología. Eran generalmente gente que estaban trabajando en bibliotecas y que estaban buscando una oportunidad para ascender o recibir algún reconocimiento. Así que eso es algo que yo vi también en Simmons College cuando estuve estudiando allí, lo he visto en otras instituciones, pero aparentemente el tipo de estudiantes que están llegando a la escuela de bibliotecología está cambiando. Es mucha gente que quiere una maestría rápida y están interesados en libros, en educación, etcétera, y entonces se van a la carrera sea de bibliotecas académicas o las bibliotecas públicas. O las públicas. Mira, Daniel, yéndonos un poquito al oriente, después te quiero preguntar sobre el origen de American University. Bueno, vamos a hacerlo ahora. ¿Dónde se origina American University en Estados Unidos? La American University es digamos que es un título de un número de universidades que hay en distintos países. Lo hay en París, lo hay en Francia, lo hay en el Líbano, lo hay en Italia, etcétera. Son una veintena o más de estas instituciones. Casi todas han sido creadas por distintas entidades. Ahora mismo no recuerdo exactamente qué grupo religioso, si fueron los metodistas o qué grupo que vino a Egipto con una misión de conversión a través de la educación. Y eso ocurre en el 1919. Así que ya AUC tiene 100 años y que se celebraron hace un año y medio atrás, 2 años atrás. De hecho, las celebraciones cerraron justo antes de que yo llegara al recinto. Y eso cambió. Ese grupo de misioneros llegaron a la institución, no estaban atrayendo el estudiantado que esperaban. Esto es un país primero que el idioma es árabe y segundo que la tradición es musulmana. En este país hay aproximadamente 120 millones de personas y 25 millones son cristianos, el resto son musulmanes. Y hay mezquitas en cada esquina. La idea de que tenían esos misioneros de poder convertir a la gente no se estaba materializando, así que decidieron moverse a convertirse en una unidad o una universidad de liberal arts, que son las otras universidades aquí, ninguna tiene ese fundamento o esa filosofía. Así que se desarrollan, de hecho la universidad continúa creciendo por muchos años y
alcanza un reconocimiento global. De hecho, cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Humanidades en Río Piedras, y no te voy a decir qué año fue eso. Yo busco los récords por aquí, busco los récords. Bueno, eso fue entre 1972 y 1977. Por ahí. Yo me gradué en el 75, pero regresé al recinto en el 77. Pero una pregunta, Daniel, antes que continúe, ¿fue el bachillerato, o cuando estaba el bachillerato general o tenías alguna especialización dentro de...? Yo, mi concentración era en artes plásticas. Artes plásticas, wow. Sí, pero descubrí que yo iba a ser un artista mediocre con suerte. Así que remedio santo fue, pues hago el bachillerato en ese entonces a nivel general en humanidades. En ese entonces eran 120 créditos. Hice mucho aprendizaje de la vida también en el recinto, pero ese no era exactamente en las aulas. Ok, ese es otro tema de otra revista. Ese fue el conocimiento muy importante, porque una de las cosas que uno tiene que hacer cuando está en instituciones académicas es que uno tiene, aparte de los academic smarts, tiene que saber de la vida y tiene que saber de cómo la gente trata de navegar las aguas y los momentos de dificultades políticas, económicas, de conducta, etcétera. Todo esto tiene que tener fresco en la mente para saber y ver las oportunidades, pero poder ver cuándo hay posibilidades de temporal. Mira, yo siempre te he visto como un gran personaje, y no lo digo desde el punto de vista, pero cuando yo empecé a trabajar en la biblioteca, colección puertorriqueña, que fue donde yo empecé, para los colegas y los que nos están viendo en este episodio, pues yo empecé los sábados, los fines de semana. Y Daniel tenía la compensación, como decimos aquí en Río Piedra, en la colección de referencia, cuando la colección de referencia era la biblioteca encargada de abrir y cerrar Lázaro. Entonces, Daniel, pues sencillamente era una persona que uno veía así de respeto con la llave, pero Daniel, independientemente de que Colección Puertorriqueña está en el segundo piso, referencia en el primero, se fomentaba siempre un ambiente de trabajo agradable, a pesar de que no estábamos físicamente en las mismas horas, pero sí cuando habían inconvenientes en el edificio, etcétera, o cuando yo tenía alguna pregunta, Daniel siempre estaba ahí para contestarla. Entonces, esos orígenes fueron, ahorita me mencionaste que yo no sabía que estuviste en administración pública, pero eras bibliotecario en ciencias naturales, pero fuiste estudiante asistente allí, ¿no? Comencé como estudiante asistente, luego fue un contrato de servicio que eran, tú sabes, las horas terribles de todas las noches, sábados y días de fiesta. Que a nosotros nos gustaban esos turnos. Sí, porque estábamos fuera del meollo de la locura que muchas veces pasaba durante la semana. Eso es cierto, eso es cierto. Era otra dinámica y como todos estábamos juntos y teníamos esa obligación que era importante en el sentido de que éramos los que abríamos y cerrábamos la planta física y ofrecíamos todos los servicios. Los servicios, correcto. Y eran muy pocas las unidades en ese entonces que tenían bibliotecarios profesionales en esos turnos, trabajando esos fines de semana y días feriados, etcétera. Así que lo que hacíamos era bien importante y por eso teníamos que trabajar uno con el otro para poder tener un acercamiento de equipo y apoyarnos uno a otro. Correcto. Porque era una situación, tú sabes, se esperaba mucho de nosotros y yo puedo decir que el equipo de trabajo que tú y yo teníamos era un grupo excepcional. Excepcional. Casi toda esa gente ahora son PhD trabajando como profesores en otros sitios. A muchos de ellos yo sé de ellos a través de Facebook o en otros de los medios sociales y veo lo que han hecho con sus vidas, etcétera, y es bien impresionante.
tu carrera es muy impresionante también. Yo me Gracias. acuerdo cuando tú empezaste a trabajar en la biblioteca, en la colección puertorriqueña, y que tú siempre tenías chispa y siempre tenías disposición y cosas bien importantes. Y yo creo que eso es parte de la dinámica que se necesita para poder abarcar y resolver muchas de las situaciones que pasan, que la escuela o ningún grado académico te prepara para poder lidiar con. Tuviste muchos años en referencia, porque es que para mí la figura de Daniel Ortiz Zapata era referencia, no era ciencias naturales, que realmente fue tu origen, y donde me comentaste ahorita fuera de cámara, ¿no? Que trabajaste en la profesora Giovanna del Pilar, que era la directora en ese momento, no sé, de la vida de la profesora del Pilar, te dijo de que quisieras arreglaras algo en el catálogo. Cuéntanos un poquito de eso para que ellos sepan. Yo comencé como estudiante asistente, como mencioné anteriormente, y yo siempre tuve como una curiosidad innata y me parecía interesante estar trabajando en un sitio que yo no sabía nada. Venía la gente a hacerme preguntas y yo le decía, yo no sé nada, pero tú estás con tu especialidad. Yo tengo mis pocos conocimientos sobre cómo se maneja esto. Vamos a explorar juntos. Y nos sentábamos, fuera un miembro de la facultad, fuera un estudiante subgraduado o graduado, y hacíamos la exploración, y eso me estuvo interesante. Primero conocías mucha gente, estabas constantemente en una especie de trabajo de detective en muchas ocasiones, y eso yo lo encontré interesante. Cuando haciendo servicio de referencia, y como te dije, yo era un estudiante asistente, pero en los fines de semana eso es lo que se necesitaba. Yo encontraba que algunas de las herramientas que se usaban en la biblioteca, como el catálogo colectivo de publicaciones seriadas, yo sé que ese no es el título, pero encontraba que muchos de los asientos o los récords bibliográficos que estaban incorrectos. Me di cuenta también de que el catálogo el tarjetero, que en ese entonces era, esto fue antes de que la biblioteca general fuera automatizada, los estudiantes no sabían lidiar con el catálogo tipo diccionario, que mezclaba autores, títulos y materia. Sobre todo porque a pesar de que el inglés se enseña en las escuelas públicas y privadas en Puerto Rico, claro, los estudiantes no estaban preparados para poder traducir mentalmente las búsquedas que necesitaban hacer por encabezamiento de materia y hacerlo en un idioma que ellos no estaban cómodos. Así que yo comenté a Giovanna en ese entonces que yo veía que los estudiantes tenían dificultades, que pensé que un catálogo dividido en materia y autor título podría ser más fácil que como estaba organizado. Ella me dio carte blanche para que yo hiciera los cambios, y yo como estudiante asistente hice ese cambio. Y de ahí surgió el interés de ella de ofrecerme un contrato de servicio que, como ya dije, era el graveyard shift. Era eso, trabajando sábados, domingos y días de fiesta. Yo recuerdo que yo vivía en Bayamón. Sí, ¿verdad? Y no tenía carro en ese entonces, así que yo salía a las 10 de la noche de la universidad, tomaba la guagua número 1 hasta las 18, de ahí buscaba un carro público o un flete, o algunas veces PON, terminaba en Bayamón, caminar 2 millas para llegar a mi casa. Yeah. Todos los días. Porque como tú me preguntas, tú dijiste, tú trabajas en la biblioteca general y me conoces de eso, también donde yo trabajé en la biblioteca general fueron 7 años, 7 días a la semana. 7 días a la semana. Tiempo libre, porque los días feriados, los sábados, los domingos eran nuestros. Y era una responsabilidad grande. No, y los feriados, Daniel, los feriados. Nos recuerda que trabajar Acción de Gracia. Día de Padre, que en Acción de Gracia, gente, tenemos que verlo acá, pero pues antes de irnos, pues compramos pan, jamón, etc. Y compartíamos entre las colecciones porque no se podía. El frío en el edificio Lázaro, al no tanta gente, era horrible.
teníamos Sí. que dar vueltas, tomar café, pero sí, los feriados era, uy, Dios mío, de 8 a 4:30. Y esto, para ese tiempo, en el verano, desde hace muchos años, no se abre las bibliotecas en fines de semana, de feriados en la temporada de verano, pero antes sí, antes era horario hasta las 10 de la noche, hasta las 10 de la noche, julio, junio, julio y de agosto en adelante, o sea, eso era todo el tiempo. Así que los 4 de julio, 25 de julio, todo eso lo trabajamos nosotros. Sí, sí, no, Recuerdo no eso. había día de asueto ni día de descanso. No hay así. Mira, y cuéntame esa etapa en la biblioteca de administración pública, Daniel. Pues, en un momento dado yo estaba trabajando con Giovanna del Pilar y como dije, contrato de servicio, no surgían plaza y surgió una plaza de bibliotecario auxiliar en la biblioteca de administración pública y francamente Giovanna me dijo, sí, solicita que yo sé que vas a conseguir el puesto y después yo te traigo conmigo. Tan pronto yo empecé a trabajar con Víctor Anderson, que era el encargado o el director de Mr. la biblioteca de Anderson. administración, sí. Mr. Anderson, sí. Yo escuché Esto hablar es de él. historia antigua y medieval. Este- Víctor Anderson, que venía de una carrera militar extensa, Sí. después obtuvo la maestría en bibliotecología y él todo le gustaba regimentado. Yo llegué, tenía que hacer usando un Cardex, así que imagínate que esto es más El- historia antigua todavía. Apréndese esa palabra, gente. El Cardex. El El Cardex. Cardex. El Ese es el Cardex. registro de todas las publicaciones seriadas que se recibían en la Biblioteca de Administración Pública. El puesto que yo ocupé llevaba más de un año vacante, así que nadie había movido, tocado ni hecho nada con ninguno de los ejemplares que habían llegado en más de un año de esas suscripciones. Y yo hice todo eso en una semana. Wow. Así que cuando él vio cómo yo trabajaba y Giovanna fue donde le dijo, mira, que si yo me lo quiero traer para acá porque eres un buen empleado, Víctor Anderson le dijo, no, tú no te lo vas a llevar. Y ellos eran muy amigos, aparte de que eran amigos, eran los dos republicanos de armas tomadas y se enemistaron Oh, por eso. Así que yo fui culpable de la enemistad que surgió entre Giovanna y Víctor, porque los dos me querían y no me querían dejar ir. ay, ay, ay. Pero francamente no me acuerdo cuántos años estuve en la Biblioteca de Administración Pública. Era otro de esos trabajos donde uno trabajaba sábados, días de fiesta, etcétera, y yo gustosamente lo hacía 2 noches también a la semana. Eso me dio la oportunidad de poder pensar que quería comenzar en la escuela de bibliotecología. Y como tenía ese horario flexible para los efectos, y la escuela de bibliotecología tenía cursos durante el día, así que esas horas en que yo no estaba trabajando podía tomar ciertos de los cursos. Y ahí comenzó, como dije, a tomar cursos con la profesora González, tomé cursos con María Casas de Fons, He escuchado de ella. sí, era una española como de 3 pies de altura, que tenía un moño así de alto, con una personalidad, y el marido de ella era americano de Massachusetts, por cierto, y ella, Lila Bernal o Emilia Bernal, fue otra Sí, profesora que yo tuve. daba mucho referencia, ¿no? Referencia Ella enseñaba referencia y y catalogación, catalogación. catalogación avanzada. Y con ellos aprendí un sinfín de cosas que fueron y siguen siendo fundamentales. Algunas veces poder explicarle a mis colegas hoy día que tienen 20, 25 años de experiencia como bibliotecario, cosas que son básicas,
para mí, para ellos son nuevas. Así que por eso es que dije anteriormente que la educación que recibí en la Universidad de Puerto Rico en la Escuela de Bibliotecología ha sido fundamental. Y fundamental al momento de que es transformativa para otra gente. Porque gente que no ha estado en una escuela de bibliotecología como la nuestra, no entiende mucho de los aspectos filosóficos y fundamentales, como dije anteriormente, de por qué estamos aquí, qué es lo que estamos haciendo y quiénes fueron la gente que nos trajo a este punto. De hecho, hace unos cuantos, yo diría hace unos 3 años, tuve que ayudar a alguien con un trabajo que estaba haciendo sobre Dewey y señalarle a Dewey, a esa persona, que Dewey era un mujeriego empedernido y que una de las razones por las cuales hay tantas mujeres en la profesión y en la escuela de bibliotecología es porque él decidió que en Columbia University él iba a establecer este programa, pero lo que quería tener era una especie de harem al mismo tiempo. Aspectos chismológicos bibliotecarios. Y entonces enfocó esto para que fueran trayendo mujeres que fueran cultas, que tuvieran buena caligrafía, porque todos los trabajos de biblioteca, la catalogación, los catálogos de ese entonces, los tarjeteros, todas esas cosas eran hechas a mano. Y entonces tú querías que fueran mujeres de posición educada, muchas de ellas esposas de profesores, terminaban ahí, pero tú querías tener también su harem para hacer de la suya. Y eso nunca se discute en casi ninguna de las obras que tú encuentras que hablan sobre la historia de Dewey y la bibliotecología en Estados Unidos. Estamos aprendiendo. Esas cositas hay que saberlas. Y aparte de eso, son un buen tópico de conversación sobre unas copitas de vino. Muy bien. Un quesito y bueno, esos tiempos. Daniel, pero tú regresas, porque tú regresaste de administración pública, llegaste a volver a naturales, ¿no? Sí. En un momento dado, Giovanna perseveró y tú la conociste a ella, era una mujer de alma tomada. Dominante. Está viva, yo me he contactado con ella a través de Facebook. Gracias a Dios, qué bueno. Y ella nunca permitió que ese deseo que ella tenía de que yo regresara a trabajar con ella menguara. Así cuando surgieron plazas, gente que se mudó, Mandy González, Mariano Maura, que se fue a hacer el doctorado a Pittsburgh, una serie de gente que estaban trabajando para Giovanna, se fueron a otros departamentos o fuera de Puerto Rico, algunos renunciaron. Ella trabajó arduamente, contra viento y marea, con gente como Idalia Delgado, que era la directora de bibliotecas adscrita, y logró que me dieran una plaza docente. En Ciencias Naturales. Y así fue que regresé a Ciencias Naturales, como bibliotecario 1. Y trabajé con Giovanna por unos cuantos años, también en ese ir y venir, haciendo el trabajo que había descrito antes, trabajando como que dije sobre estudiante asistente, pero ahora lo estaba haciendo en una capacidad profesional. Me percaté de que habían unas inversiones significativas o cuantiosas en revistas y materiales en la biblioteca que generalmente no se usaban. Muchas veces eran que profesores que ya estaban retirados o vinieron a la Universidad de Puerto Rico por una temporada, querían tales suscripciones de revistas, se compraron y nunca se hizo una evaluación si se debía continuar o no. Así que yo estuve viendo eso, observando y diciéndole a Giovanna, me interesa hacer esto. Ella me dijo, es un trabajoso, etcétera. Y en una ocasión, Chin Chichen vino invitada a la Escuela de Bibliotecología. Esto otra vez historia antigua y medieval. Ella era la directora asociada o decana asociada de Simmons College. Y su área era tecnología. Así que yo la conocí, ella me invitó a que solicitara
y yo no quería un PhD que fuera en investigación básica. Yo quería algo que fuera práctico, que fuera investigación de acción o action research. Y Simmons College tenía un programa que era un doctorado en arte en administración de bibliotecas. Así que ahí fue que solicité, y con la idea de que iba a aprender las destrezas que necesitaba para poder hacer evaluación de colecciones en la Biblioteca de Ciencias Naturales, pero posiblemente en el resto del sistema de bibliotecas. Y llegué a Simmons College, estuve trabajando, tomando 16 créditos por semestre. Encima de eso trabajaba hasta 40 horas a la semana, porque la universidad lo que me daba era un $500 al mes para ropa, zapatos, casa y comida. Me pagaban la matrícula, que era cuantiosa, porque en ese entonces eran $2,000 el crédito, y eran 16 créditos. Repite eso. En ese entonces eran $2,000 el crédito, y yo estaba tomando 16 créditos. Dios. Me daban una mensualidad de $500. Así que yo necesitaba trabajar. Así que trabajé como estudiante asistente allí también. Y volviste estudiante asistente. Volví al plan de 7 días a la semana. En este caso solamente por 3 años. Así que terminé todos los cursos que tenía que tomar, pasé los comprensivos, me regresé a la Universidad de Puerto Rico por 1 año, y como dije anteriormente, no estaba dedicando ningún tiempo a la disertación, y así que me regresé a Massachusetts para terminar. Terminé y surgieron otras oportunidades y no regresé al recinto. De hecho, renuncié creo que en el 1995. 95, Me habían dado ascenso, me habían dado permanencia y me habían dado ascenso. Pero lo que se presentó en Massachusetts, que no incluía permanencia ni incluía oportunidades de ascenso inmediato, era más atractivo. Había más oportunidades. Y también algunas veces por la cuestión de ser una person of color, ¿sabes? Puertorriqueño, etcétera. La gente piensa que decían que se iban a abrir puertas, y se abrieron puertas, no lo voy a negar. Muy bien. Pero también te puedo decir que tuve que trabajar más arduamente que muchos de mis compañeros. Yo pienso que tuve que trabajar 10 veces más que mucha de la gente que yo conocía. Es como volver a empezar, ¿no? Es como volver a empezar. Y justamente hablando con gente, con afroamericanos en Estados Unidos, me dicen, sí, eso está documentado en la investigación extensivamente, pero yo nunca me molesté en buscarlo porque pensaba que era mi percepción. Pero realmente la gente que son de otro trasfondo, que no son WASP, que no son blancos 100%, tienen que, they have to prove themselves, tienen que estar constantemente demostrando que tienen la destreza y el acumen que necesitan para el trabajo. Una de las cosas que tú estabas mencionando cuando hablaste de la biografía, surgieron muchas cosas que en esa carrera, cosas que yo nunca anticipé que iba a tener que lidiar. Un ejemplo es poder levantar fondos, hacer todo esto de ir y estar visitando prospectos que puedan donar, establecer redes de relaciones con distintos donantes o posibles donantes. Posibles donantes, I'm thinking in English, I'm sorry. Y entonces, otro ejemplo de algo fue, una de las políticas que yo establecí era que no íbamos a comprar materiales impresos a partir, creo, del 2000 o algo así. Decidimos que todas las obras de referencia iban a ser electrónicas o digitales. Decidimos que íbamos a movernos totalmente para que fuera
ah, todo disponible 24 horas al día, 365 días a la semana. Al tener todo este caudal de suscripciones digitales, etcétera, nunca se me ocurrió que íbamos a tener problemas de seguridad, que iba a haber hackers. Okay. Y de buenas a primeras descubrimos que aproximadamente cada día gente estaba bajando, y esta gente a través del mundo lograban violar los accesos de seguridad, los puntos de seguridad en acceder a esos recursos digitales, y estaban bajándolos y entonces vendiéndolos libremente en otros mercados, quizás posiblemente en el mercado negro. Wow. Así que de momento empiezo a recibir notificaciones de Elsevier, muchas otras casas publicadoras dándome un cease and desist, que no sé cómo se dice eso en español, diciendo, ¿qué está pasando? Ustedes están dejando que la gente use los materiales libremente, etcétera, pero era que los hackers habían entrado, así que tuvimos que examinar todas nuestras prácticas, determinar cómo íbamos a resolver el problema y ofrecerle a todas las casas publicadoras y a los aggregators soluciones que habíamos tenido que implementar para poder resolver ese problema. Eso jamás me imaginé yo en 1970 y tanto, cuando estaba en la escuela de bibliotecología, que esa iba a ser una de mis obligaciones. El cambio que ha surgido en biblioteca, por lo menos en mi experiencia, ha sido enorme y fenomenal, y muchas veces requirió, como dicen, thinking out of the box, buscando soluciones, hablando con gente de otros departamentos, averiguando cosas, haciendo investigación casi científica. Pero una de las cosas más importantes que pude establecer, como la relación que tú y yo estábamos hablando cuando trabajábamos en esos horarios de mala muerte, porque eran de poca paga también. También. Eran de bien poca paga. Yo creo que a mí me pagaban $350 mensuales por trabajar sábado, domingo y día feriado. Yo no sé. Y establecer tu red, tu network, tener compañeros que tú puedes hablar francamente, puedes decirle, tengo este problema, ¿qué soluciones tú ves? Fue una de las cosas más esenciales de las que pude utilizar durante mi carrera. Lo otro es que cuando uno es miembro de consorcios, tiene la oportunidad de asociarse con otra gente que tienen una diversidad de experiencia, una diversidad de pensamiento, buscan otras soluciones, y eso enriquece la práctica profesional de cada uno de nosotros. En la Universidad de Massachusetts, Boston, la asociación más importante que la universidad pertenecía era el Boston Library Consortium. Eso tenía gente de Boston University, Boston College, una veintena de instituciones, muchas de ellas con un presupuesto de millones de dólares en las bibliotecas, y con gente que tenían un pedigrí que era envidiable. Así que tuve la oportunidad de codearme con esa gente, y esos fueron muchos de mis maestros en muchas ocasiones. Y establecer buenas relaciones con muchos de ellos, y entonces decir, mira, tengo esta idea, ¿qué tú crees de este proyecto? Podríamos trabajar juntos, y entonces salir y buscar fondos para apoyar esa iniciativa o esa empresa. Lo que demuestra que nuestra profesión es constantemente no se circunscribe al salón de clase y terminé esta maestría o este doctorado y ya. Hay que seguir cultivando, ¿verdad? Conocimiento con pares, colegas, la experiencia, porque la misma maestría que quizás tú tuviste no es la misma que yo tuve en un tiempo, y la misma maestría mía no es la que están haciendo mis estudiantes. O sea, evoluciona, y hay que establecer este networking como estás hablando. Y siempre hablamos de lifelong learning, de la gente que dice, cuando estamos enseñando los cursos de information literacy,
La gente dice, oh, lifelong learning, pero mira, Buffett, que es el multimillonario ese, dice, the more you learn, the more you earn. Y yo te puedo decir que gracias a que trato constantemente de aprender todos los días, aprender algo nuevo y buscar soluciones a problemas, etcétera, esa capacidad de trabajo, esa capacidad de aprender cada día, de hecho, ha tenido impacto en mis salarios a través de los años. Pues yo empecé en el recinto de Río Piedra y me ganaba como bibliotecario profesional $20,000. Yo era el bibliotecario que menos ganaba en el recinto. Wow. ¿Y además que trabajaba? Este tiempo, no sé si era más que trabajaba. No, pero en términos de horas, esa evaluación se puede hacer en otro foro. Sí. Eso es en otro foro. No cae chinche después, no, eso es en otro foro. Pero yo creo que la gente que podrían protestar están ya ahí. Mira, Daniel, después de, volviendo un poquito a Río Piedra, regresa a Naturales, tú no, regresa a Naturales cuando estaba en Facundo Hueso, no llegaste a ir al nuevo edificio. No, yo trabajé con los arquitectos, con la gente de planta física, administración, todo ese grupo de gente que estaban a cargo del diseño del nuevo edificio, que fue una batalla campal, porque queríamos transformar todo lo que se hacía en la biblioteca. Por ejemplo, los estudiantes de ciencias naturales, en particular los de química, siempre estudiaban en grupo. Nunca estudiaban por su cuenta. Cada uno de ellos se convertía en el mentor del otro. Y muchas veces uno de los estudiantes tomaba la posición de maestro y le enseñaba a sus compañeros las piezas o las fórmulas que los otros no enseñaban, y el otro que entendía otro se sentaban, y toda esta dinámica pasaba en la biblioteca, pero estaba pasando en el área de estudio, que tú recuerdas esa biblioteca en el área que se supone que silencio, pues. Pero ¿qué podía hacer uno? Así que viendo esa necesidad, viendo esa experiencia, sabiendo que la tecnología iba a tener más impacto, había que sentarse y convencer a los arquitectos que no tenían esa experiencia y convencer a la administración de que teníamos que tener por lo menos una veintena de salones de estudio grupal, que tuvieran tecnología, que tuvieran su pizarra, que tuvieran distintas cosas básicas que los estudiantes necesitaban, que lo hacían algunas veces. Yo no sé si tú recuerdas que en esa biblioteca había un salón donde estaban todos los abstracts, el biological abstract, el chemical abstract, habían 2 mesas ahí, y ahí se reunían los estudiantes o se reunían en la sala grande, y eso es entre comillas, porque ahí no cabían más de 30 personas. Cierto, porque era pequeña. Y ahí era como ellos aprendían, porque lamentablemente, la materia es difícil, involucra una serie de destrezas que muchas veces los estudiantes no tenían, y en algunas ocasiones los profesores no eran los mejores. Pero tú sabes que la biblioteca nueva de ciencias naturales está a través de profesores, está nombrada a través de Rodríguez, está nombrada, how can you say that? It's named after Rodríguez, who was Néstor Rodríguez. Yeah, Néstor Rodríguez, who was the chemistry teacher por excellence. Ese hombre se dedicaba a asegurarse que toda la gente todos los profesores y los estudiantes pudieran aprender. De hecho, él fue instrumental en el desarrollo de colecciones, porque todo lo que se adquirió para la Biblioteca Hueso era significativo para la acreditación del American Chemical Society. Así que él trabajó conmigo, trabajó con Giovanna del Pilar, con mucha otra gente, para asegurarse que todo estuviera normativo y que fuera en apoyo a esa acreditación. Así que de hecho, tampoco la profesora del Pilar llegó a dirigir el nuevo edificio.
o la nueva biblioteca? No, yo creo que no. Ella se jubiló antes, ¿no? Yo creo que ella se jubiló antes. Ella venía de familia de dinero. Su madre era mujer de plata y una de sus tías, tengo entendido, y esto pasó cuando yo todavía estaba en Simmons College, una de sus tías falleció y le dejó una cantidad de dinero respetable. Yo me imagino que fue por lo menos $1/4 o $500,000. Wow. Así que Giovanna dijo, me jubilo y se fue. O sea que fuiste el autor de lo que es la biblioteca Néstor Rodríguez hoy, de yo no ciencias voy a llamar al naturales, autor, pero voy a ser partícipe o participante. pero por lo menos participaste bastante y por lo menos de la experiencia que tuve, porque sí recuerdo que realmente lo que dice Daniel es cierto. La sala biblioteca, yo trabajaba, empecé en colección puertorriqueña, que es una sala un poquito más amplia. Cuando yo fui a visitarlos, precisamente porque todos mis colegas trabajaban en esa biblioteca, los conocía a todos, y yo veo esa biblioteca tan pequeña. Me acuerdo que Alfredo Babilonia, Freddy, era el referencista, el que estaba siempre atendiendo público. Siempre en el mostrador, sí. Freddy darle turno de mostrador, bendito Freddy, un excelente compañero y amigo. Y esa biblioteca área pequeña, entonces es cierto, todo el mundo trabajando en grupos aquí, grupos allá. Los escritores de ustedes, si no recuerdo, estaban entre anaqueles, pasillo, en Facundo Hueso, que yo decía, pero caramba, entonces yo que venía en colección era una marquesina de escritorio, ¿verdad? Y yo veo eso en naturales, la biblioteca naturales. De hecho, eso que comenta Daniel en términos de los grupos de química, yo creo que se convirtió a nivel de recinto completo y te voy a explicar. El edificio Facundo Hueso en ese entonces tenía salones abiertos. Sí. Y la gente dormía, yo llegué a dormir, no dormir, a estudiar y amanecerme en grupos en los salones de Facundo Hueso, porque la biblioteca cerraba a las 10, no había espacio suficiente para tener esta tertulia de que Daniel habla. Y yo recuerdo, sí, un par de veces, yéndome a los salones de Facundo Hueso. Me acuerdo que en un grupo fuimos a Dunkin' Donuts, vamos a comprar estas donas y para estudiar por un examen. Fue un examen que tuve de francés y otro de ciencias sociales, no recuerdo, y se convirtió, Facundo Hueso era pues la sala de estudio, ¿no? Porque la única biblioteca que abría hasta tarde era Derecho hasta las 12 de la noche, ¿verdad? En ese tiempo todavía. Y no nos dejaban entrar. No, todavía. Claro. Todavía, ¿verdad? Pero bueno, todas esas cosas han cambiado. Pero fíjate, la posición de Facundo Hueso, la estructura en sí, primero, salones abiertos. De hecho, la biblioteca eso es lo que era, un grupo de salones que derribaron paredes, los unieron y de hecho las oficinas de la gente eran los pasillos. Los pasillos, sí. Sí. Y que le pusieron unas puertas de cristal y lo convirtieron en oficina y por ahí uno entraba, uno salía y ahí estaba tu escritorio con la gente entrando y saliendo. Yo recuerdo la oficina de Jenny, la secretaria, que era en un pasillo, es cierto, es verdad, es cierto. Pero Facundo Hueso estaba bien cerca de Río Piedra y estaba cerca de Río Piedra en un área que más o menos era segura. Porque si tú tratabas de coger el puente de la Gándara de noche, no. No, pues, no. Por lo menos si estabas ahí, estaba Kentucky Fried Chicken. En un tiempo dado estuvo, antes de eso, el restaurante La Torre. La Torre. Y el que uno podía ir, estaba la tertulia y toda esta serie de cosas que estaban Thomas Sweet, el que vendía los mantecados, los gallitos, el restaurante. Bueno, eso es historia realmente antigua. Antigua y medieval. Y medieval. Pero la localización del recinto y que esos salones estuvieran abiertos lo hacían beneficioso para muchos. Por eso que tú, tanto como los estudiantes de ciencias naturales, se quedaban ahí. Nos quedamos así, sí. Nosotros nos enteramos. Tengo hambre, voy a comprar cigarrillos, necesito un café, te ibas a cualquier sitio y el Burger King estaba en la esquina prácticamente. Mira, Daniel, y nosotros podemos hablar 4 horas esto porque es muchas cosas, pero tenemos que concluir. Pero yo quisiera
Preguntarte, cuando decides pides una licencia sin sueldo, una licencia, ¿no? Para poder estudiar en Simmons College, ¿no? Y estabas en naturales Oficialmente una licencia sin sueldo con ayuda con económica. ayuda económica. Pagaban la maestría, la matrícula y $500 Lo que mensuales. mencionaste ahorita. Entonces, ¿cuánto estás? 2 años allá para Estuve 2 años. y regresas, te reincorporas al recinto, pero no en naturales. Vas Ajá. entonces como oficial de desarrollo de colecciones, ¿no? Sí, cuando yo regresé, a Aide Muñoz se reunió conmigo y me dijo, no, tú no vas a regresar a naturales, yo necesito esto. ¿Qué tú puedes hacer? Y ahí fue que yo le expliqué a ella que mi interés, lo que me motivó para ir a Simmons College era el desarrollo de colecciones. Y ella dijo, tú sabes cómo era la idea, dijo, ves, y ahí quedó sellado el negocio. Entonces subiste al sexto piso, al Y sexto me piso. mandaron al sexto piso, que no tenía ni oficina. Cierto, me acuerdo me acuerdo. Estaba en un área abierta que yo recuerdo, ahora, esto es chisme, yo recuerdo que tenía un área donde tenían una neverita y no sé qué más, y siempre había un gotereo del techo. Y se formaba como si fuera una stalagmite. Sí, ¿dónde está la actita? ¿Dónde está En el piso, y yo le decía a las señoras que trabajaban allí, incluyendo Ileana Rosa Sotomayor, con la cual todavía me comunico de vez en cuando por Messenger. Y yo le decía a ella y a Jorge Ortiz, yo le decía, eso es asbesto, eso es asbesto, eso es asbesto. Y tú siempre estás con cosas, que si esto, que si lo otro. Pues, cuando decidí que me regresaba a Massachusetts, le dije, eso es asbesto, y si ustedes no hacen algo, se van a fastidiar. Luego me enteré que cerraron todos esos pisos porque efectivamente el plafón estaba hecho de asbesto. Así que el gotereo que había lo que hacía era removiendo el asbesto y acumulándolo en ciertas partes del sexto piso. Sí, la planta física en la biblioteca siempre, ¿verdad? Siempre es problemática, pero entonces eso fue un edificio que se construyó en los 50, que esos eran los materiales que se utilizaban, nadie sospechaba que iba a hacer eso, y no hubo lo que se llaman el remediation, no hubo identificación, porque era una cuestión costosa, muy costosa. Quizás debieron haber examinado el depósito en ese entonces antes de habilitarlo para tener personal ahí, porque eso fue algo que pasó. Yo no sé si tú, trabajando en colección puertorriqueña, alguna vez bajaste al sótano que estaba detrás de circulación. No, yo subía al entresuelo, que tenía que ir al entresuelo de colección, vi el entresuelo de revistas, que siempre era como una... Pero me consta de eso, escuché hablar de eso. ¿Dónde estaba Selección y Canje? Habían 2 pisos subterráneos. No supe. Que estaban vacíos porque todos los anaqueles estaban mozos porque había una quebrada debajo de la biblioteca. La quebrada. Sí. Es la misma quebrada que salía allá pasando el centro de estudiantes yendo hacia estudios generales. O sea que esa área siempre estaba como húmeda y etcétera, etcétera, que también más historia antigua y medieval, la biblioteca de planificación pública, en ese entonces tenía una biblioteca de cuyo nombre no me acuerdo, que se quejaba del hongo que había en los libros y no sé qué más, y murió de una condición pulmonar. Sí, Marta Torre, en paz descanse. Que también era otra republicana amiga de Giovanna. Ay, Dios mío, eso va a tener que editarse. Mira, pero volviendo al desarrollo de colecciones, desarrollas esa nueva área, que la doctora... Yo salí corriendo, hombre, sí. Yo dije, voy a dejar mi vida aquí. Nadie está interesado en hacer desarrollo de colecciones programáticamente. Había una política de desarrollo de colecciones para colección puertorriqueña, porque estaba fungiendo como Biblioteca Nacional.
Exacto. Y cosas han cambiado desde ese entonces, Ujú. pero en realidad la Biblioteca General tenía una función de biblioteca nacional, aunque Bien. yo sé que eso para mucha gente es una mala palabra en Puerto Rico, pero era Pero, el lugar donde no únicamente se recogía el acervo sobre Puerto Rico y de Puerto Rico, pero había muchos otros recursos que no se encontraban en ninguna otra Emi, institución en la isla, ni siquiera correcto, en el Caribe. Lo correcto. único que se podía comparar es con las colecciones de la Biblioteca de La Habana, etcétera. Y cuando yo fui a la biblioteca cuando yo fui a La Habana, y esto fue algo por la Universidad de Massachusetts, Boston, que hicimos un acuerdo con Casa de las Américas. Y vi las colecciones de allá y todo estaba detenido como si fuera un reloj en los años 50, 60. Después de eso no hubo desarrollo de colecciones, no tenían dinero, etcétera. Y la biblioteca de General tuvo su momento. Yo no sé si tú te acordarás de un señor que se llamaba Rafael Delgado, Sí, que doctor. fue director de la biblioteca. Sí. Y durante los años que él estuvo, no sé por qué el dinero o el presupuesto no fue adecuado para la biblioteca, al punto que Middle State amenazó con quitarle la acreditación a la Universidad de Puerto Rico si no le daba dinero a la biblioteca. Y no recuerdo si fueron 12 millones o 5 millones, pero teníamos 5 años para gastar ese dinero. Y yo me acuerdo que entre las cosas que hacíamos, ¿no? Corriendo, teníamos que pasar cada uno un número de horas en la biblioteca general, en el área de referencia, viendo los books and print, porque Uh, estamos hablando de historia antigua y medieval, sí, book books siempre. and print, la fuente de que out of print, toda esa serie de cosas Y, que la, ya, y todo eso era las electrónico, letritas así, ¿verdad? Letritas, pero es una microscópica. cosa que uno microscópica. ¡Wow! Y hacer selección, llenar las tarjetas, porque había que llenarlas a La mano, tarjeta, sí. para pasarse las adquisiciones, para que entonces ellos hicieran el cotejo, para entonces hacer la compra. Y ahí fue que la universidad o el sistema de biblioteca tuvo un empuje y algo de la colección mejoró, pero no hubo fondos por muchos años. Y todo eso impactó para mí el aprendizaje de muchos estudiantes, pero también impactó la investigación en la Universidad de Puerto Rico. Muchas cosas ocurrían en la Universidad de Puerto Rico que eran enfocadas en Puerto Rico, en su historia, en la política, etcétera. Y esos centros se crearon y se desarrollaron en muchas ocasiones, como los seminarios que tú mencionaste que están en humanidades, porque la Biblioteca General no respondía a las necesidades de esos departamentos. Yo no sé qué pasó entre ciencias naturales y el sistema de biblioteca, que la biblioteca Néstor Rodríguez se separó completamente del sistema. Sí, Yo eso, solamente me puedo imaginar que hubo desavenencia sí, de, mucha, distintas categorías mucha. que quisieron que eso Sí, pasó, que pasó eso. Para mí, una de las disyuntivas que tenemos aquí en esta institución es que la gente que está a cargo de la biblioteca piensan que la biblioteca es la colección y que tienen que proteger ese acervo y lo hacen con uñas y con dientes al punto que no, they don't do any network. Ponen unas barreras y yo le digo a todos cierto. ellos, todos esos libros se pueden echar a la basura y nosotros podemos conseguir toda esa información de otra manera. La colección no es lo importante. La biblioteca es la gente. Y cómo nosotros trabajamos y resolvemos los problemas y cómo vamos y hacemos los acercamientos, el outreach, el mercadeo y trabajamos con la gente para entender
cuáles son sus necesidades y de acuerdo a eso, entonces buscamos soluciones de cómo vamos a servir a ese grupo. Y eso es un proceso que es cíclico. Eso hay que hacerlo frecuentemente y constantemente. Y la mentalidad de que la colección es central, eso para mí es algo que estaba pasando en el recinto de Río Piedra, en el sistema de biblioteca, y como que anquilosó la cosa. En muchas ocasiones, cuando estaba en la posición de oficial de desarrollo de colecciones, venía mucha gente de distintos departamentos que querían establecer su propia colección. ¿Por qué? Porque la biblioteca no estaba respondiendo, no tenía los fondos para eso. Venían donde mí y hablábamos, y entonces yo les trabajaba con ellos para establecer un plan, que ellos supieran qué era lo que tenían que hacer, cuáles son las variables que tenían que pensar, cuál es el posible costo de todo eso, y si querían participar o trabajar conmigo para que hiciéramos una colección especial o tratáramos de buscar soluciones. La gente estaba abierta a eso, pero el dinero estaba escaso en el recinto. Pues, había que ir fuera a buscar dinero de otras instituciones. Ahora peor. Y por lo que sé, las cosas están peor. Súper. Pero eso es otro tema de otra serie, ¿verdad? Un poquito más melodramática, más tipo telenovelesca. Déjame decirte que yo conozco a Jorge Jado. Jorge y yo fuimos colegas decanos en UMass Boston. Porque viene de allá, correcto, el presidente viene de allá. Y yo cuando le ofrecieron la presidencia y él me dijo que había aceptado la posición, etcétera, etcétera, yo le dije, yo sé que las cosas están difíciles, si tú me necesitas, yo vengo a trabajar para ti gratis. No sé si editar esto cuando le diga al editor o dejarlo en línea. ¿Qué ustedes creen? Se edita esta parte porque es que porque y se lo ofrecí a él porque yo había trabajado con él y con el decano anterior y habíamos hecho unos acuerdos donde la biblioteca sufragaba tanto, el departamento sufragaba tanto, ellos habían establecido un programa doctoral, necesitaban Bloomberg, que es una herramienta súper especializada y extremadamente costosa, solamente se puede usar en la biblioteca, etcétera, etcétera. Y tuvimos unos acuerdos que fueron exitosos. Así que lo otro fue que cuando yo estaba trabajando en la Universidad de Massachusetts, Boston, eso de estar comprando libros porque, mira, a lo mejor lo vamos a necesitar o este es el mejor libro que se publicó en tal cosa, nos tuvimos que mover de ese modelo a uno que fuera para satisfacer peticiones específicas. Así que teníamos suscripciones en ese entonces eBury, que ahora es ProQuest, y los libros estaban disponibles a través de esa plataforma digital gratis hasta un momento. Cuando tú lo usabas 5 veces, entonces la biblioteca asumía la responsabilidad fiscal de eso. Ese modelo funcionó. Yo pude reducir los gastos en colecciones a $250,000 al año. Entonces, otros materiales que la gente quería, que no estaban en esas colecciones o que no se podían conseguir en préstamos interbibliotecarios, entonces los comprábamos. Así que se gastaban otros $125,000. Y las suscripciones a las revistas, a las suscripciones en medios como films, etcétera, todo eso se cambió para que fuera on demand. Así que solamente se satisfacía cuando alguien estaba pidiendo o buscando algo. Así que el área de préstamos interbibliotecarios se convirtió en el área donde hacíamos análisis constantemente para saber qué estaba la gente buscando, que nosotros no teníamos, y veíamos entonces el patrón de uso y hacíamos determinaciones de qué se iba a comprar, qué se iba a adquirir, y obviamente teníamos que trabajar con la facultad directamente y con muchos estudiantes graduados, y muchas de las cosas que se hicieron fueron document delivery. Los estudiantes pedían algo y nosotros tenemos un servicio que era mediado por un staff y por facultad,
y entonces se buscaba lo que se necesitaba, se pagaba, y yo te diría que la cantidad de peticiones o la satisfacción que la gente tenía sobre la biblioteca aumentó drásticamente, positivamente, porque la gente sabía que podía solicitar lo que no teníamos, y que todo lo que estaba puesto en la biblioteca era un modelo que les permitía acceder a recursos que antes no teníamos. Y traté también de luchar para unirnos o convertirnos en miembros de Happy Trust y otros servicios como ese. Y dificultades con el departamento de compras y suministro fue lo que nos dejó en el atolladero, que no logramos en ninguna de esas membresías. Pero hay que moverse de la acumulación, sobre todo cuando son instituciones dinámicas. La Universidad de Puerto Rico es otra situación, porque, como dije antes, está la noción de que que tiene una función de biblioteca nacional que otras bibliotecas en la isla no pueden cumplir. Así que, ¿cómo se satisface eso y qué importancia tiene en términos de la diseminación de la cultura puertorriqueña? Porque ese es otro rol. Ese es otro rol. Daniel, para terminar, porque hemos dado jarabe pico aquí, esta edición va a ser especial, ¿verdad? De hecho, es especial porque Daniel es una persona muy especial con mucha experiencia, y por lo que nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Daniel siempre está a la par de la nueva ciencia de la información, la nueva tecnología, por lo que él nos acaba de relatar en este episodio. Brevemente, Daniel, ¿fue difícil la decisión de emigrar, de salir de Puerto Rico para Boston? No fue difícil. Mucha gente me preguntaba lo mismo cuando me fui de Massachusetts para venir aquí a Egipto. Y mi contestación es así, media grosera. Yo le decía, home is where my feet are. Home is where my feet are. Daniel, siempre ha tenido espíritu de aventura, y yo sabía la contestación, pero yo quería saber. He sido más aventurero, sí, porque ahora que estoy viviendo aquí y he conocido tanta gente que son vagabundos, tienen un espíritu, están 7 años en un sitio, 5 años en un sitio, de Egipto, hay gente que viene de Singapur. Tengo una compañera que empezó a trabajar conmigo el mismo día, viene de Singapur. Antes de eso estuvo en Ucrania, antes de eso en Londres, antes de eso en China. Entonces, los referencistas, gente que ha estado alrededor del mundo, gente mucho más joven que yo, pero tienen ese espíritu, y todo ha sido para ellos y para mí, al estar expuesto a la experiencia que ellos han tenido y vivirla vicariamente, es enriquecedor. Y tú tienes una oportunidad y yo digo, coño, ¿por qué yo no hice eso antes? Ay, Dios mío, ¡pip! Muy bien, olvidé. Porque yo hice, bueno, eso, tú sabes, sí, ¿te acuerdas de la enciclopedia de Cela que nos pasábamos viendo? Ajá. Referencias, tenía muchas definiciones de esa palabra que tiré ahí. Y si Cela la usaba, ¿por qué no la puedo usar yo? Muy bien, muy bien. Y el mundo es enorme, y al mismo tiempo es un pañuelo. Y yo pienso que, como tú sabes, viajar te abre la mente. Cierto. Mudarte a otro sitio te abre la mente. Es difícil para mucha gente ser sentimental. No quiero decir la palabra sentimental, pero hay gente que tiene un apego y algo como eso. Y yo nunca he tenido eso. De hecho, recientemente descubrí que posiblemente tengo una condición que se llama aphantasia. Y que no
puede imaginar cosas, le dicen visualiza una manzana o visualiza una estrella y no viene una imagen a su cabeza. Yo soy uno de esos. Okay. Y también tienen desapego Oh. de gente y cosas como esas. Y yo siempre he sido desapegado. Yo decía, pues mira, fue como mi padre murió a los 32 años, yo tenía 2 años, y como le decía a mis amistades, la muerte era un miembro de la familia, porque fue una cosa, o sea, impactante para mis hermanos. Yo tenía 2 años, no lo recuerdo, pero fue impactante para mi madre. Y esa sombra de ese fallecimiento siempre estaba, era parte de la dinámica. Así que yo aprendí a ser despegado. Ahora resulta que viendo algunas cosas sobre condiciones médicas, etcétera, apareció esa que nunca la había escuchado antes. Y yo tengo como 5 o 6 de eso. Quizás tengo algo de eso. Así que, ¿Y regresarías a Puerto Rico? ¿ah? ¿Regresarías a Puerto Rico? No sé. Es difícil después de tanto tiempo. Yo te puedo decir que cuando yo regresé al recinto en el 92, fue bien difícil el ajuste. Y fue difícil porque yo regresé al sistema de biblioteca. El calendario para la permanencia, el calendario para el ascenso, empezó de nuevo. Y ya yo había estado 5 años como bibliotecario, o 6 años, así que cualificaba para un ascenso y para la permanencia. Y no sé si es que yo soy bocón, fresco, atrevido, digo lo que pienso en muchas ocasiones. No creo que gané el apoyo de mis queridos colegas en ese entonces. Me dieron la permanencia y no me dieron ascenso. Y yo era el único que estaba a punto de terminar el doctorado. Pero no me dieron nada. Aide reconoció esa situación y trabajó para que me dieran el ascenso. Yo me sentí desilusionado de que mucha de esa gente que estaba en el comité de personal, que yo pensaba que eran mis amigos, me iban a apoyar y no me apoyaron. Y eso fue una de las cosas que yo dije, para que yo me voy a quedar aquí con todo el mundo con una jauría luchando por estos puestos, cuando la gente allá en Estados Unidos quieren que yo vaya con ellos. Me están ofreciendo villas y castillas. Pues no. A pesar de que la situación es difícil, porque si hay racismo, si hay marginación, todas esas cosas que la gente dice y habla, etcétera, son reales. Son reales. Son reales. Y entonces uno, como dije anteriormente, uno tiene que trabajar 10 veces más fuerte que cualquier otro para tener los mismos y algunas veces ni siquiera alcanzar los mismos logros. Pero tú sigues ahí, sigues demostrando quién tú eres. Así que yo dije, ¿para qué me voy a quedar aquí para ganarme 20,000 pesos cuando allá me dicen 20 que te vamos a dar 50,000 pesos empezando? Pues motivó mucho la partida, motivó. Tú sabes que el dinero mueve montañas. Y si te duele que te maltraten, que te digan esto, que si eres feo, que si eres esto, lo otro, 50,000 pesos son 50,000 pesos. Wow. Así que, gente, mira, Daniel, no tenemos más tiempo. Al principio, no, si estos son 40 minutos, creo que llevamos 1 hora y media y el editor me va a matar. Pero siempre es un placer verte. ¿Ah? Ha sido un placer hablar contigo. Creo que tenemos que repetirlo aparte, ¿verdad? Porque yo me siento bien orgulloso de haber comenzado a trabajar con Daniel, aunque nunca trabajamos en la misma biblioteca, pero sí en el edificio, y Daniel siempre... Sí, miembros del mismo equipo. El mismo equipo. Eso, qué bueno que lo resaltas, porque así fue que yo aprendí. Ser un mismo equipo, no tener un kiosco aparte y decir yo pertenezco acá, y no, es un equipo. Y eso es lo que pues debemos aprender a trabajar en equipo, no importa a quién tú le respondas, ¿verdad? Trabajamos en equipo y así fue que yo aprendí a amar
la bibliotecología porque yo caí a estudiar precisamente en humanidades, donde actualmente trabajo, y empecé como estudiante asistente, y ahí fue que yo amé la biblioteca, porque la visión de la biblioteca para mí era una biblioteca escolar, que eso es otra noción y otro tema, pero Daniel fue uno de las personas que me ayudó a amar la bibliotecología, a amar la biblioteca y a trabajar pues como un solo equipo. Daniel, pues muchas gracias, muy agradecido. Yo espero que las generaciones nuevas aprendan de nociones, yo diría que súper especial, de un ser humano tan divino como tú. Que nosotros trabajamos con mucha gente, como indiqué anteriormente, y tú estabas mencionando la experiencia que tú tuviste, el trabajo de equipo, pero tú te pones a pensar o a recordar de Bian Quintana, que era estudiante asistente, es profesora en Ana G. Méndez. También hizo el grado de bibliotecología en la escuela, se fue a estudiar, se fue a trabajar a Nueva York, se regresó a Puerto Rico, siguió su carrera y hay un sinfín de gente. Miguel García Colón es otro que también como tú se inspiró trabajaba en colección puertorriqueña, etcétera, y todos fuimos gente como de ese grupo que trabajábamos como iguales, que no, sí, entendíamos que cada cual tenía una responsabilidad, claro, pero trabajábamos claro. como iguales y éramos un equipo, y eso fue inspirador para muchos. Sí, para de mí. hecho, Miguel estuvo aquí de visita y se fue el domingo. Okay. Tuvimos 2 semanas, hice todo lo que no había podido hacer por la pandemia, porque aquí me tenían aterrorizado las 5 mujeres con que yo trabajo. No salgas, no hagas esto, que te van. Bueno, al fin y al cabo, hasta alquilé un carro y dicen que esta es la peor ciudad del mundo para guiar. Y yo guío como buen puertorriqueño. Así que Miguel estaba atónito de cómo yo guío, pero menciono esas dos personas además de ti, y sé que hay otra gente que trabajamos juntos, fuimos colegas y seguimos siendo colegas aunque hayan pasado unos añitos. Exacto. Y todos hemos sido inspiración para uno u otro, porque muchas cosas que tú hiciste, el valor que tú tuviste de lanzarte para España y regresar y llegaste brand new, sí. e hiciste toda una serie de cosas. Eso para mí fue motivo de admiración y de respeto. Muchas gracias, muchas gracias. Y te veo en la posición que tú estás y estoy feliz. Orgulloso. Gracias. Muchas gracias. Pues gracias, Daniel, por estar con nosotros. Y ustedes, pues, espero que hayan gozado con Daniel en este episodio de Nociones. Les prometo otro, porque hay más historias que con Daniel. Así que muy medieval, sí. Manténganse conectados en nuestro Facebook, en nuestra página segrasi.org y nos vemos en la próxima. Así que hasta pronto. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao.